Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Estadística Multivariada. Yo soy Dafne Jaime y junto con Valentina Andrade vamos a presentar una serie de tutoriales respecto a la colección Tidyverse. El primero es sobre el paquete dplayer. Los contenidos de este tutorial serán la propia colección Tidyverse, los operadores en R y el paquete dplayer. Tidyverse es una colección de paquetes de R de código abierto, que estos son presentados por Hadley Wickham. Su objetivo principal es facilitar la manipulación y procesamiento de los datos. Y las ventajas que tiene es que es coherente entre las funciones de su conjunto, es fácil de recordar, es componible y es inclusivo. Los paquetes que componen el Tidyverse son dplayer, ggplot, forecast, tibble, reader, string, tidyr y purrr. Y los que más ocuparemos en el curso, principalmente, son dplayer, ggplot y reader. Bueno, los operadores son símbolos lógicos que son utilizados en R para designar funciones. En primer lugar están los operadores relacionales. Estos se usan para realizar comparaciones, como el menor que, mayor que, igual que, siempre teniendo la comparación de un valor sobre otro. En segundo lugar están los operadores aritméticos, los cuales realizan operaciones como la suma, resta, división, entre otros. En tercer lugar están los operadores de asignación. Estos están encargados de asignar valores a objetos. Y finalmente están los operadores booleanos, los cuales describen relaciones lógicas. dplayer es un paquete que compone el universo Tidyverse. El objetivo general de dplayer es la manipulación para el análisis de datos en R y proporcionar un rendimiento rápido. El paquete dplayer contiene funciones tanto para la manipulación de las filas o casos, como slice, distinct, filter, group by, ungroup, como para la manipulación de columnas, con summarize, select, mutate, rename, entre otros. Pero además, también contiene funciones para manipular tanto las filas como las columnas. Ahí podemos encontrar los bins, al intersect union, a merge, a los mutating joins y a los filter joins. Ahora trabajaremos lo visto en R. Para esto vamos a usar la base de datos llamada Guaguas, que contiene los nombres de los bebés registrados en Chile entre 1920 y 1919, según el Registro Civil de Identificación. Para esto vamos a tener un script que resumirá o ejemplificará cada función en RCloud. RCloud es una plataforma de R en línea que es muy útil cuando el computador tiene problemas para procesar el análisis de datos o cuando se quiere trabajar de forma más colaborativa. Este link va a quedar disponible para que luego ustedes puedan interactuar con la práctica y les sea de utilidad para aprender más las funciones. Una vez en RCloud, lo que vamos a hacer es desde Files cargar nuestro script de dplayer. Este es el script que va a ejemplificar cada función del paquete del tutorial. Para esto vamos a cargar Tidyverse y DevTools. Con Tidyverse vamos a cargar todos los paquetes de la colección, incluyendo dplayer, y con DevTools lo vamos a cargar para instalar nuestra base de datos Guagua. Una vez esté ya instalado, lo que vamos a hacer es cargarla y podemos ver que tiene 84.565 observaciones y 5 variables. Pero también se pueden explorar los datos con names, lo que nos va a arrojar el nombre de cada variable. En este caso sabemos que tenemos año, sexo, nombre, el identificador y la proporción. Esto se puede ver en la consola. Pero además, con head, lo que podemos tener es un table, una tabla de 6x5, donde nos muestra en primer lugar el nombre de la variable y los casos correspondientes. Ok. Nuestro primer objetivo es observar la concurrencia del nombre Valentina y Nicolás. Para eso vamos a usar filter, que extrae filas basadas según sus valores. Esta retiene todas las filas que satisfacen condiciones.
Pero antes de esto hay que tener en cuenta que para establecer las condiciones a utilizar según la función tenemos que usar operadores. Entonces vamos a estar volviendo constantemente a la presentación para entender los operadores. A la hora de filtrar según los caracteres, podemos ver en nuestro primer ejemplo que tenemos la función. Designamos nuestra base de datos, designamos la variable que queremos filtrar y en este caso vamos a filtrar los datos excluyendo el nombre María. Aquí podemos ver que el operador es justamente el que designa un objeto diferente que. Entonces vamos a filtrar todos los que sean diferentes a María. A la hora de ejecutar el comando, podemos ver que se encuentran varios nombres, sin embargo no se ve ninguno que sea María, a diferencia del anterior. Aquí en la consola. Ahora, vamos a filtrar los nombres que, podemos ver este operador, que sean igual al nombre Valentina. Es decir, que sean igual que el valor. Entonces, designamos que filter nos deje solo los nombres Valentina. Pero hay un problema. ¿Qué pasa acá? Que el carácter no está bien escrito. Tienen que estar igual que en la variable. Aquí vemos que todos los nombres parten con mayúscula. Y escribimos un carácter distinto. Escribimos Valentina en minúscula. Entonces, si nosotros filtramos con el nombre Valentina con V mayúscula, vamos a darnos cuenta de que nos va a generar un tibble solamente con los nombres Valentina. Ahora, para cumplir nuestro objetivo, lo que vamos a hacer es usar el operador IN. Entonces, este operador filtra según los pertenecientes al conjunto, es decir, nos va a dejar solamente los nombres que pertenecen al conjunto Valentina y Nicolás. Aquí podemos ver que solo nos muestra los nombres Nicolás y Valentina. Bueno, el tibble es más amplio que lo que se muestra en la consola. Tiene 181 filas, o sea, casos, y las 5 variables. Ahora filtraremos según operadores numéricos. Los anteriores eran de carácter. En este caso, lo que hacemos es filtrar de la base de datos la variable años, todos los que sean mayores que 1980. Si ejecutamos el comando, podemos ver que nos designa solamente los años desde 1981. Pero si queremos considerar el año 1980, usaremos el operador mayor o igual, que también se encuentra aquí. Mayor o igual que, en este caso, 1980. Y además usaremos el operador y, que nos añadirá el conjunto, es decir, y la condición de más, que nos añadirá el conjunto de caracteres que que será Valentina y Nicolás. Si filtramos, lo que nos va a dar es que nos va a considerar, en la consola se puede ver que nos va a considerar inclusive el año 1980 como inicio hasta en adelante. Nos además filtrará según el nombre Nicolás y Valentina. Solo podemos ver Nicolás y Valentinas acá. Entonces, cumple las dos condiciones. Por eso el operador y. Ahora, finalmente, si queremos saber cuál es el nombre que más se repite, lo que haremos es que filtraremos según proporciones, según la variable proporción. Y designaremos que filtre según su máximo. Entonces, decimos que la variable proporción tenga este operador lógico que es igual que filtre por el máximo de la misma variable. Entonces, lo que hará, según la proporción máxima, nos mostrará que es el nombre María. Hola a todas y todas, mi nombre es Valentina y me toca la segunda parte de este tutorial de dplyr, en donde vamos a trabajar otras funciones que van a ser muy útiles para la manipulación de nuestros datos. En primera instancia vamos a trabajar con la función mutate, que como ven
en pantalla, lo que nos permite es añadir nuevas variables a nuestro data frame a partir de distintos cálculos. Voy a poner un ejemplo. Primero, vamos a crear una nueva variable, en este caso sumando 3 más 2. La estructura que tiene mutate para poder crear una nueva variable sumando, por ejemplo, 3 más 2, es primero indicar nuestros datos, coma, la nueva variable, como va a ser llamada, igual a la operación que nosotros queremos realizar, que en este caso es 3 más 2. Esa operación podría ser un cálculo basado en números, un cálculo basado en otras variables, o también en condiciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros ponemos mutate, datos, nueva variable, igual 3 más 2, lo que vamos a obtener, y lo podrán ver al costado derecho en la consola, ahora la consola está en el costado derecho, podrán ver que tenemos una nueva variable llamada nueva variable y donde todo suma 5, 5, 5, 5. Pero, ¿qué pasa si quiero crear una nueva variable y filtrar a la vez? Lo que nosotros vamos a ocupar es un operador que va a ser muy útil durante todo este proceso de manipulación de datos que se llama pipe o también operador pipa, como se les dice. Este que les indico en pantalla que es un símbolo de porcentaje, un mayor y un símbolo de porcentaje. Y lo que permite este operador es ir concatenando procesos y distintas operaciones que nosotros podamos ir realizando en nuestro proceso de manipulación de datos y así evitar que en cada una de las líneas de código nosotros estemos constantemente sobreescribiendo o reescribiendo nuestros datos. En este caso, lo que vamos a hacer es filtrar y vamos a crear esta misma variable 3 más 2 para nuestros mismos datos que tenemos creados. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar los datos, pipe, luego vamos a filtrar, y ahora si se dan cuenta, el primer argumento en donde nosotros siempre mencionábamos cuáles eran nuestros datos, lo vamos a omitir, porque lo que hace este operador es como ingresar estos datos a este filter, ¿ya? Entonces, lo vamos a omitir porque los datos que se están ingresando al filter son los que anteriormente mencionamos en la línea 45. Entonces, vamos a tener datos, pipe, filter, vamos a filtrar por año mayor o igual a 1980 y con nombres que se contengan como Valentín y Nicolás, y luego vamos a hacer otro pipe y vamos a crear una nueva variable, ahora nueva variable de 3 más 2, ¿cierto? Vamos a correr esto. Y lo que ustedes podrán ver en el costado derecho de la consola es que vamos a tener solamente un data frame con personas que tienen nombre de Nicolás y Valentina y una nueva variable que suma 5, ¿ya? Entonces, ahora no tuvimos la posibilidad de poder concatenar estos dos procesos, el filtrar y el crear una nueva variable. Vamos a seguir ocupando constantemente este pipe porque es muy útil y cómodo para poder hacer nuestros análisis. Bueno, ahora vamos a ocupar distintas funciones que pueden ingresar a mutate para poder crear nuestras variables. Como habíamos comentado en un inicio, una de las ventajas de dplyr es que es muy coherente. Uno puede ocupar distintas funciones para manipular filas, para manipular columnas, dentro de otras funciones de del mismo grupo del mismo grupo del paquete. Y en este caso, lo que nosotros precisamente vamos a hacer es ingresar una función dentro del mutate, ¿ya? Eso porque vamos a crear una nueva variable a partir de la recodificación de una anterior, ¿ya? El proceso es así. Nosotros vamos a crear una nueva variable, sexo, ese es el nombre de la nueva variable, a partir de una recodificación de la antigua variable sexo, que
si lo recordamos, estaba codificada como M y F, y ahora me interesaría decir que F es femenino y M es masculino, ¿ya? Entonces lo vamos a recodificar. Y si ustedes se fijan en pantalla, ahora vamos a tener nuestra nueva variable sexo etiquetada como femenino y masculino, ¿ya? Y eso lo permitió la función recode. Básicamente lo que uno tiene que decir es, dentro del recode, la variable como estaba nombrada antigua, la variable de nuestros datos, la primera parte del argumento, entre comillas, cómo estaba codificado eso en la base de datos, luego cómo lo queremos codificar, coma, y así con las distintas opciones o categorías de respuesta que pueda tener la variable. Por ejemplo, si tuviéramos femenino, masculino y otro, también deberíamos poner al final coma, por ejemplo, o igual otro, ¿ya? Entonces, primero está como estaba antes a cómo está después. Luego vamos a ocupar el operador, la función if-else. ¿En qué consiste el if-else? En el if-else lo que hace es, primero, establece una condición, coma, si es la respuesta que debería devolvernos si esto es verdadero, coma, lo que nos debería devolver en nuestros datos si esto es falso. Para que quede más claro. Por ejemplo, yo quiero crear una variable ahora dicotómica de sexo, en donde yo voy a crear una condición, if-else. Esto es, mi condición va a ser que si la variable sexo es igual a f, por favor devuélveme 1, y si no, del caso contrario, devuélveme 0, ¿ya? Yo podría poner otro tipo de condiciones o algunas más complejas, o por ejemplo que no haya un NA, como vamos a ver más abajo, pero siempre lo que la estructura del if-else indica la condición, luego el valor de respuesta verdadero y luego el valor de respuesta falso, ¿ya? Entonces, si lo operamos, vamos a tener que, si se fijan, yo dije que si en sexo era F, me diera 1. Y se corresponde, ¿cierto? Tengo, si es F va a ser 1, y por ejemplo, si es M, va a ser 0, porque es el caso contrario, ¿ya? Uno puede tener distintas condiciones dentro del if-else, puede concatenar varios if-else, y eso es súper interesante y súper útil. Pongamos otra opción también, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero validar mis datos, ¿ya? Y quiero crear una nueva variable que me diga que, por ejemplo, si en el año la variable año hay un NA, retórname un falso, es decir, quizás hay un vacío, y si no, ponme un true, ¿ya? En este caso podrán ver que todos aparecen true porque toda la base, en todos los datos aparecen valores de año, no hay valores de año perdidos, ¿ya? Una segunda función muy útil también que puede ocuparse dentro de Mutate y permite también trabajar con condiciones, pero mucho más complejas. Se puede, en este caso, a diferencia del if-else, uno puede ir trabajando con los operadores lógicos que trabajamos también antes con filter, y es el case when, que es muy intuitivo porque lo que nos va a ir diciendo también es qué valores le damos a ciertas condiciones, ¿ya? Vamos a poner un caso, estos son muy utilizados cuando uno quiere colapsar categorías, y eso lo vamos a trabajar ahora. Por ejemplo, yo quiero crear una variable de cohorte a partir de mis años, ¿ya? Entonces yo no quiero solamente tener mis años, sino que quiero tener intervalos de años, por ejemplo. Y yo lo que quiero decir es crear una variable corte igual a case when. La condición va a ser, si por ejemplo el año, la variable año, es menor o igual a 1960, creamos una nueva categoría de respuesta que se llame desde 1920 a 1960. Si se fijan, antes estábamos trabajando con una variable que era meramente numérica y ahora estamos trabajando con un carácter que nos indica el cohorte de los años. Luego, si año
es mayor o igual a 1961, y se tienen que preocupar muy bien de que no se solapen los intervalos, vamos a decir que queremos que esto signifique que es desde 1961 a 1920. Si se fijan, a diferencia del if-else, lo que separa la condición de qué es lo que queremos que se codifique, por decirlo así, es una guirulilla o colita de chancho, como también se les conoce. Y la segunda diferencia es que a todo el resto, esto es el true, a todo el resto que no tiene condición, queremos que lo codifique como un NA. Acá es muy importante que pongan atención, el NA no se pone simplemente como un NA, sino que uno tiene que reconocer qué tipo de variable es la que se va a crear. En este caso vamos a crear variables de tipo carácter. Entonces el NA que se tiene que poner a todo el resto del true, va a ser NA carácter. Si corremos esto, se podrán fijar que nuestros años, que son 1920, los cortes van a ir desde 1920 a 1960, ¿cierto? Entonces se condice con lo que habíamos indicado. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Veamos si se cumple para los años que son, por ejemplo, el 2019. ¿Qué pasa con esos años? Y si se fijan, también se cumple. Veamos que si el año es 2019, el corte va a ir entre 1961 a 2020. Entonces, nuestra codificación funcionó. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero trabajar con caracteres, ¿ya? Yo quiero, por ejemplo, crear una nueva variable que me indique los nombres que son bíblicos. Yo, por ejemplo, estudié y dije que María es un nombre bíblico, y si si ese nombre bíblico, si por ejemplo se cumple que el nombre es María, yo quiero que me devuelva un 1. Ahora lo estamos haciendo al revés, estamos trabajando desde caracteres hacia variables numéricas. Entonces a todo el resto yo le voy a decir que el true, todo el resto, que sea un NA real, ¿ya? Esto es como para reforzar de que el NA el tipo de NA se tiene que corresponder con el tipo de variable que estamos codificando. Entonces yo voy a crear esta nueva variable, que en el caso de que nombre sea igual a María, quiero que me devuelvas un 1, y si no, en caso contrario, por favor, devuélveme un NA real, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Miren, si se fijan, nosotros tenemos nuestros datos y vamos a notar que María cumple con esta condición y todo el resto es un NA. Nosotros no codificamos nada sobre los otros valores, ¿ya? Y esto se va a cumplir. Pero como también les habíamos comentado al inicio, este case when también permite trabajar con los operadores lógicos, entonces es muy útil. Uno puede crear distintas condiciones para poder crear una categoría. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero crear los nombres bíblicos, una variable que sea los nombres de la Biblia, en el caso de que el nombre sea igual a María o sea igual a José, y en ese caso quiero que me devuelvas un 1. Y si se fijan, ahora también, no solo María, sino que también José van a estar codificados con un 1, ¿cierto? Entonces se va a cumplir esta condición, estas dos condiciones, que puede ser el nombre o María o José, quiero que me devuelvas un 1, ¿ya? La otra función que es muy útil dentro de el mutate es el group by, ¿ya? El group by permite agrupar nuestros datos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar el group by sin el mutate para que vean cómo queda estructurado los datos a partir del group by. Lo que hace el group by es decir que yo tengo mis datos, no están agrupados bajo alguna variable o alguna característica, y lo que hace esto es agruparlo en base, puede ser a uno o más características, y en este caso nosotros lo queremos hacer en base al sexo. Nosotros tenemos dos categorías de respuesta en el sexo, que son femenino y masculino, y básicamente la base de datos no va a cambiar su estructura. Solamente vamos a decir que en los datos tenemos dos grupos. Tenemos los grupos que aparece ahí, los dos grupos que son el grupo femenino y el grupo masculino, y solamente lo indica
al inicio. Va a cambiar, en el fondo, la naturaleza de la tabla que nosotros presentamos, pero nosotros no vamos a ver la tabla estructurada de manera distinta, solamente sabemos que vamos a estar agrupados, y todos los cálculos que hagamos a posterior van a ser considerando esa agrupación, ¿ya? Y si, por ejemplo, uno quiere crear una variable, por ejemplo, el número del sexo, y yo todavía no tengo mis datos agrupados, ustedes notarán que lo único que va a hacer es calcular esta nueva variable n-sexo, calculando con el n total de toda la base de datos, es decir, los 84.565 observaciones. Pero si yo agrupo, y eso es lo interesante, yo agrupo por sexo, cuando calcule, hago un mutate, lo que yo voy a tener es ahora un n sexo distinto para cada uno de los grupos de sexo, ¿ya? Entonces, a datos yo los agrupo por sexo y luego desde esa agrupación hago un cálculo de una variable que es n sexo, podría ser cualquiera, podría ser ingresos o lo que sea. Voy a hacer un cálculo en base por ejemplo, el cálculo de los n. Dentro de este mutate podemos ingresar cualquiera, por ejemplo, de estas condiciones anteriores, case when, que vimos, o if else. La gracia, nuevamente, es que este group by nos permite hacer cálculos por grupos, ¿ya? En este caso, por sexo. Uno podría incorporar más grupos, por ejemplo, si tuviéramos sexo y grupo etario, entonces podríamos tener, agrúpame por sexo y grupo etario, entonces, por ejemplo, si tenemos jóvenes y adultos, va a ser el cálculo para mujeres jóvenes, mujeres adultas, hombres jóvenes y hombres adultos, ¿ya? Luego vamos a tener la función summarize. Como dice su nombre en inglés, lo que permite hacer es resumir los datos de todos los datos en una sola fila de valores. Y, por ejemplo, si nosotros queremos resumir todos nuestros datos, ¿ya? En base a este n sexo, a partir del cálculo de los n, lo que nosotros vamos a tener es que se va a crear una nueva variable, n sexo, que nos va a resumir en n todos los valores va a calcular la cantidad de n's que hay dentro de toda nuestra base de datos, ¿ya? Va a resumir, en el fondo, en una fila, solamente, todo lo que es referido a la cantidad de n de todos nuestros datos. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo agrupamos, ya? Entonces, ahí ustedes podrán decir al tiro, entonces este n que estamos calculando ahora, no lo vamos a hacer solamente en base a todos nuestros datos, nuestra base de datos, sino que lo vamos a hacer, vamos a calcular este n para hombres y para mujeres. Entonces, en nuestro resultado y en nuestro output vamos a tener dos valores. Vamos a tener por sexo, para femenino vamos a tener un n de sexo, y para masculino vamos a tener otro n de sexo, que en el fondo es la suma de todos los nombres para las mujeres en toda la base de datos y para los hombres de todos los nombres que hay en toda la base de datos, ¿ya? Eso básicamente, a diferencia del mutate, que lo que permite es crear nuevas variables, manteniendo nuestra base de datos, ¿cierto? Acá lo que nosotros hacemos es resumir la información general de todos nuestros datos, ¿ya? Eso sí, no se asusten porque uno dice, bueno, perdí todas mis variables y todo. Hay formas documentadas que podemos ver en otro tutorial de cómo conservar las variables de nuestros datos sin perder este resumen, ¿ya? Y para agregar algo a mutate, otro operador que se ocupa mucho con mutate, es qué pasa si ya no quiero operar mis filas, que era como la típica lógica de, o sea, las columnas, que era trabajar con crear mis variables nuevas, o por ejemplo, resumir todos mis datos en base a nuevas variables. ¿Qué pasa si quiero hacer cálculos en base a cada una de mis observaciones, cada una de mis filas? Por ejemplo, si quiero crear un indicador, ¿ya? Un indicador para cada una de mis observaciones según la multiplicación de sus datos, la suma de algunos valores,
Por ejemplo, si yo quiero, en este caso, crear un indicador para cada una de estas observaciones en nuestros datos, que sume el n, que es la frecuencia de estos nombres para cada uno de los años, con la proporción de ellos por 1000, lo que yo voy a ocupar es un operador que se llama rowwise. El rowwise lo que permite es hacer algo parecido al group by, pero ahora en cada una de las observaciones. Ya no voy a agrupar en base a las categorías de respuestas de una variable, sino que ahora voy a agrupar en base a lo que responde cada una de las observaciones, ¿ya? Entonces, a los datos voy a aplicarle un rowwise, que eso lo que permite es trabajar con cada una de las filas o cada una de las observaciones, y voy a crear una nueva variable que se llama indicador, a partir de la suma entre el n y, esta coma significa i, la proporción por 1000. Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, para María, que tenía una proporción, una frecuencia de 2128 repeticiones en el año 1920, lo que indica una proporción del 0,1, una proporción del 0,1. Si yo calculo un indicador, es decir, voy a sumar los 2128 más 1000 por 0,1, a mí lo que me va a dar es un indicador de 2233, ¿ya? Y así para cada una de las observaciones este indicador va a ser distinto. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, si yo quiero trabajar con sumar distintas proporciones, o por ejemplo, si quiero sumar distintos n, o por ejemplo, si yo tengo una escala de tiempo que una persona le dedica a su trabajo, por ejemplo, y quiero sumar todos esos tiempos, yo puedo ocupar este rowwise para calcular este nuevo indicador, por ejemplo, de tiempo total. ¿Ya? También ocupemos este mismo rowwise, por ejemplo, para crear otro indicador donde se reste la proporción menos el n, la frecuencia. Y si se fijan, cada una de las observaciones va a tener distintas categorías de respuesta. En este caso, se le resta la proporción al n y por eso son todos negativos, porque obviamente la proporción es mucho más pequeña que los n de los nombres cada uno de los años, ¿ya? Y una última cuestión muy importante es que muchas veces nos va a pasar que no todas las observaciones tienen información. En este caso, estos datos sí lo tienen, pero es importante que lo conozcan, y es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy sumando mis distintos tiempos? Por ejemplo, el tiempo que le dedico a estudiar, el tiempo que le dedico a dormir, el tiempo que dedico a correr, y por ejemplo, entre medio de eso en mi base de datos aparece un NA, lo que va a generar es un indicador con puros NA, ¿ya? Uno tiene que indicarle qué quiere hacer uno con el NA, ¿ya? Y para que se calcule, lo que uno tiene que hacer es agregar después de eso una coma y poner, remuéveme los NA, NA remove igual true, ¿ya? Y en ese caso, lo que va a hacer, si yo les estoy sumando, es considerar que ese NA en fondo es un cero, es decir, un neutro sumativo, no va a generar nada en el cálculo, no lo consideres en este, ¿ya? Entonces, repasemos un poco estos conceptos. Yo tengo datos, por ejemplo, quiero filtrarlos desde sobre 1960 y yo quiero elegir todos los nombres, por ejemplo, del equipo de ayudantes de estadística multivariada y del equipo docente. Entonces voy a elegir los nombres que están entre Dafne, Catalina, Emilia, Paulina, Nicolás, Alberto, Álvaro, Pablo, Víctor, Kevin, Sebastián. Está mal escrito ahí. Cristóbal, Andreas, Valentina, Juan, y además quiero que me crees una nueva variable que se llame año brecha, en donde se reste el año 2019, que es la actual, menos el año. También quiero que me crees otra variable, eso se separa por coma, dicotómica sexo, en donde si sexo es igual a f, devuélveme un 1, y si no, devuélveme un 0, y también quiero crear una nueva variable que se llame rol del equipo, en donde indique que si el nombre de
la observación es igual a Juan o igual a Valentina, devuélveme un 1, y si no, a todo el resto devuélvele un 2, ¿ya? Aquí no le estoy diciendo que me devuelva un NA, sino que me devuelva un 2. Entonces, vamos a crear estos datos, y de hecho, si miramos cómo quedaron, ahí sí, vamos a ver que vamos a tener ya ahora solo nuestra base desde 1960, antes la mostraba siempre desde 1920, y vamos a crear, vamos a tener, por ejemplo, nuestra variable año brecha, dicotómica sexo y otras variables que, por ejemplo, rol equipo que no aparece en pantalla. En la consola no siempre aparece toda la información, de hecho faltan hartas observaciones hacia abajo, solo nos muestra las primeras 10, y también nos muestra las primeras 8 variables, ¿ya? Pero podemos ver abajo en nuestro environment que vamos a tener nuestros datos procesados, ya con estas nuevas variables, 8 variables, y vamos a tener menos observaciones, porque filtramos por los nombres del equipo y creando estas nuevas variables que son principalmente año brecha, dicotómica del sexo y el rol del equipo, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir seleccionando variables? Que es algo muy útil también en el procesamiento de los datos. Por ejemplo, tengo mis datos proc y a los cuales les quiero seleccionar determinadas variables. Primero veamos qué variables tenemos en nuestros datos proc. Tenemos año, sexo, nombre, n, proporción, año de brecha, dicotómica sexo y rol del equipo. Y hay distintas formas de seleccionar los datos. Una es indicando la posición que tiene cada una de esas variables dentro de nuestros datos. Si ustedes se fijan, año tiene la posición 1, sexo la posición 2, nombre la posición 3 y luego n la posición 4, ¿ya? Eso se llama la indexación de cada una de las columnas o variables que nosotros tenemos en nuestros datos. Entonces yo le podría indicar a partir del argumento select, que yo quiero seleccionar las variables que van desde el 1, de la posición 1 hasta la 3, es decir, 1 hasta la 3, es decir, va a considerar la 1, la 2 y la 3, y luego también la variable rol equipo. Yo puedo indicarlo por indexación o específicamente por el nombre de la variable. ¿Y qué vamos a obtener? Específicamente vamos a tener, como vimos, año, sexo, nombre y rol del equipo. Hay otra función muy útil para poder seleccionar variables o columnas en nuestros datos, y nos permite para ordenar nuestros datos. Muchas veces, por ejemplo, creamos una variable al final, por ejemplo, rol equipo, pero nosotros queremos que esté al inicio, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar rol equipo, la voy a poner al inicio, y después quiero que me devuelva todo el resto que había antes, ¿ya? Entonces va a mantener todo el resto de la base de datos, no va a cortar nada, pero sí va a ordenar y va a permitir que la primera variable sea rol equipo. Y eso lo hacemos a partir de la función everything, es decir, seleccioname el rol equipo y después dame todo lo que había antes, ¿ya? Entonces vamos a tener rol equipo, año, sexo, nombre, n proporción, año brecha y dicotómica de sexo. Entonces ya no va a aparecer al final el rol del equipo, sino que al inicio. Luego, uno también puede ocupar el rename, el select, para poder renombrar variables. Esto es algo medio desconocido, pero es súper útil. Uno de repente ya como que no me gusta el nombre de la variable y quiero cambiarlo. Por ejemplo, a mí me molesta que año se llame año y quiero que se llame year, por ejemplo. Entonces yo quiero, por ejemplo, a mis datos procesados, seleccionar la variable rol del equipo y yo voy a decir que quiero que la variable año se llame ahora year. Se lea al revés en este caso, ¿ya? Y luego a todo el resto devuélvemelo, quiero que me muestres todo el resto también de las variables. Entonces eso, recuérdenlo, pueden, por ejemplo, bueno, si lo corren se van a dar cuenta, vemos que está rol del equipo, todo el resto de las variables, ahora año ya no se llama año, sino que se llama year. Podría, por ejemplo, cambiarle el nombre a esto y también que se llame solo rol y no rol del equipo. Y
Si lo corro, también se va a llamar rol y no se va a llamar rol del equipo, year, y todo el resto va a aparecer en nuestros datos. Ya. Y hay otras funciones que también se pueden trabajar dentro del select, que son los start widths, los end widths y los contains, y los matches. Estos permiten trabajar con expresiones regulares, es decir, con texto, ¿ya? Esto es muy útil porque ustedes saben o recuerden que los datos muchas veces, las variables, por ejemplo, todas las de un módulo tienen el mismo nombre, ¿ya? Y solo quiero trabajar con las variables de ese módulo, entonces si yo tengo identificado eso, puedo decir, ah, ya, pero es que todas las variables de este módulo parten con A. Entonces yo solamente quiero trabajar con las variables que parten con A. Ah, no, o quizás todas estas variables terminan con F, entonces solamente quiero trabajar con las variables que terminan con F. O sé que las variables de este módulo, de mis datos, contienen un 0,1, entonces yo solamente quiero considerar las variables que consideran un 0,1. Y en el caso del matches es lo mismo, solamente que uno puede ocupar expresiones regulares más largas. Vamos viendo un ejemplo. Por ejemplo, quiero seleccionar en mis datos todas las variables que partan con n y también todas las variables que terminen con sexo, ¿ya? Y eso es lógico, veremos que vamos a seleccionar todas las que parten con n, es decir, en nombre y n, y además todas las que terminan con sexo. Por ejemplo, sexo, porque termina con sexo es lo único que contiene, y dicotómica y un bajo sexo, que también termina con sexo. Si yo hubiese puesto empiezan con sexo, solo hubiese seleccionado esta, ¿ya? Y no con esta, no hubiese seleccionado esta. Luego, ¿qué pasa si yo digo que quiero, por ejemplo, una doble condición? Quiero que no solamente, por ejemplo, contengan una C, mi variable contenga una C en alguna parte, sino que también contenga una B. Y eso solo la cumple una variable, y esa variable es año brecha, que en brecha contiene una C y una B. Pero también podría ocupar el operador O, y es decir, quiero que mi variable contenga una C o una B. Y vamos a ver que proporción tiene una C, brecha tiene, bueno, la C y la B, y también nombre tiene una B, ¿ya? Y también podríamos decir que quiero que seleccione variables que en el fondo hagan un match con el carácter año. Podría ser más largo esta expresión regular. En este caso, tenemos año y año brecha, que son las dos que cumplen esta función. Otra forma también de seleccionar variables es indicando una condición sobre el tipo de vector que estamos trabajando. Esto es si nuestra columna, nuestra variable, nuestro vector es numérico, es un factor, es un carácter o lo que nosotros definamos. Y para eso vamos a decir que quiero seleccionar mis variables where, donde son numéricas solamente, ¿ya? Y eso lo vamos a correr y vamos a ver que nuestros datos, o sea, nuestras columnas seleccionadas solo van a considerar el año, el n, la proporción, el año de la brecha, la dicotómica de sexo, ¿cierto? Porque definimos que el NA era, o sea, que nuestros valores son numéricos, y el rol del equipo, ¿cierto? Y acá también un bonus que uno puede trabajar estas dos cosas, no solamente la selección de columnas, sino que también la creación de variables o el resumen de nuestros datos a partir de una selección, por ejemplo, de variables para poder resumir nuestros datos. Y para eso vamos a trabajar el summarize con el across, en donde yo quiero decir que, por ejemplo, ya, quiero resumir mis datos, ¿ya? Pero considerando mis variables de sexo y nombre, y para esas hacerles un cálculo de la frecuencia del n, ¿ya? Entonces, lo que ustedes podrán ver es que yo resumí mis datos, ¿ya? Y para cada sexo y nombre voy a calcular un n, que en este caso son para todos iguales,
Y luego si quiero calcular, por ejemplo, un n único, voy a ocupar el n distinct, ¿ya? En donde yo voy a poder calcular o resumir todos mis datos a partir de la selección de solamente sexo y nombre, y voy a distinguir cuántos valores distintos hay en sexo y en nombre, y vamos a poder ver que hay 2 valores distintos, y en nombre 14 valores distintos del equipo docente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero resumir mis datos? Esto a partir de una variable que sea numérica y se calcule una media. Y ustedes lo que podrán ver es que va a seleccionar todas las variables que son numéricas y para esas las va a resumir y va a calcular una media. Para el año va a ser 1990, para el n va a ser 1573, para la proporción 0,056, para el año de la brecha 28.5, para la dicotómica sexo 0.3 y para el rol del equipo 1.85. En el fondo, este bonus lo que dice es que si bien yo dentro del Summarize no voy a ocupar un select, voy a ocupar una cross, que es un similar que se puede ocupar dentro de mis funciones como mutate o summarize para trabajar procedimientos de cálculo de datos solamente considerando algunas variables, ¿ya? Y es muy similar a select, se los recomiendo que lo indaguen porque muchas veces uno quiere hacer cálculos solo considerando algunas variables para poder manipular nuestros datos. Entonces, para cerrar, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es que yo a mis datos procesados, que antes les creé variables, voy a querer seleccionar primero el año, luego todas mis variables que son carácter, luego todo el resto, pero también quiero restar, y aquí, muy importante, la variable año brecha y dicotómica sexo. ¿Y qué es lo que yo voy a obtener? Si ustedes se fijan, mirando mis datos, solo voy a tener año, sexo, nombre, que son las variables que son caracteres, el n, la proporción y el rol del equipo. Ahora ya no va a estar año brecha, ni tampoco la dicotómica sexo. Y bueno, eso más que nada, al final solamente queremos mostrarles un gráfico de, en el fondo, una motivación de cómo uno va procesando estos datos y solamente, por ejemplo, seleccionamos los años desde 1960 hasta el 2020, solo con los nombres del equipo, y aquí vemos la evolución de la total de inscripciones de los nombres del equipo. Podemos ver que el nombre del profesor en los 60 era bastante alto, en diferencia de todo el resto de los nuestros. Después vi una gran caída, y del equipo vieron una gran variación, sobre todo los 90, las Catalinas y las Valentinas y todo eso. Bueno, todo eso para motivarlo y decirles de que de esta gran cantidad de datos que teníamos, de muchos total de inscripciones de nombres por año, uno puede al final hacer una presentación de estos datos de manera mucho más amigable. Si hubiésemos puesto todos los nombres hubiese sido muy terrible. Así que eso, y muchas gracias por escuchar hoy día este tutorial de Tidyverse. Les agradecemos su participación y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.